Vamos a entrar de lleno a lo que les prometí. Vamos a hacer esta comparación. Vamos a revivir la historia de lo que ocurrió en el 2015 con la famosa sequía que tanto nos afectó. ¿Habremos aprendido algo de esta sequía con la que tenemos ahora? Margarita ha preparado una historia tremenda. Vamos a recordar ese momento. Mire bien estas imágenes. ¿Cómo no identificarse con la pesadilla colectiva de la sequía del 2015? En el día de hoy, anunciando un plan de racionamiento para los clientes que se sirven de la planta de Sequio Cuevas, que a su vez toma agua del lago Carraízo. Puerto Rico se secaba, llegando a afectar a 73 municipios. La disminución de agua en los embalses era impresionante. En La Plata la tierra quedaba al descubierto por millas y millas. El lago Carraízo, construido artificialmente, llegó a cubrir lo que hace décadas fue una comunidad completa, en la que había colmado, iglesia, restaurante. Y en el 2015 la reducción de agua fue tan dramática que se podía caminar sobre el techo de una estructura. En ese tiempo seco, cientos de peces salieron a la superficie. El sur del país también sufría. Escucha a los ganaderos. Por la crisis que hay ahora, la novilla se empadrona y al momento de entregarla está flaca. Y tenemos el problema que la vaquería no nos la reciben flaca. La isla era noticia en la comunidad latina. La llamada Isla del Encanto no resulta tan encantadora para muchos de sus residentes este verano, y es que Puerto Rico está sufriendo la peor sequía en 2 décadas. Ahora, ¿cómo compara esa vivencia con la pesadilla colectiva de hoy? En el 2015, la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla se preparó un año antes de la sequía. En el 2026 hay improvisación. Hace 10 años no se llegó de cantazo a la interrupción de agua. Primero se redujo la presión. En este año se impuso racionamiento en medio de la crisis. En el 2015 también se reactivaron pozos, se utilizó el superacueducto y se estableció un programa para la reparación de salideros. Ahora no hay incentivo para controlar los salideros. En la sequía anterior también se hizo el dragado de la orilla de los embalses. En esta ocasión, falta dragado. ¿No será que además del clima, la falta de acción de los gobiernos tiene mucho que ver con las sequías? Bueno, qué interesante recordar esos momentos, ¿verdad? Y lo que se prometió. Tengo un panel aquí que precisamente estaba súper activo en aquellos tiempos del 2015, Carl Soderberg, ecólogo, y también fue una de las personas responsables en aquel momento, trabajaba con la EPA. Y también tenía un papel protagónico en todos los medios. Nazario Lugo fue director de la Oficina de Manejo de Emergencia en aquel momento. Y también con nosotros Carlos Padín, el doctor Carlos Padín, que fue secretario de Recursos Naturales para aquel momento en particular. Así que tenemos 3 roles importantes. Carl, ¿cuántas cosas se prometieron en aquel momento, en el 2015, con la crisis, que debíamos hacer de cara al futuro, que no se hicieron? Pues podríamos hacer una lista de cosas importantes. Ahí Margarita identificó uno, el dragado en seco, que era algo que se pudo haber mantenido y no se hizo. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo que pasa es que cuando se llena el embalse ya el dragado en seco no va, pero el dragado de los embalses pues no se realizó, excepto ahora Carraízo, en parte, porque nos han dicho que no se dragó completo, se dragó en parte. Y por ejemplo, Dos Bocas está 70% lleno de tierra, y ese es el que suple el superacueducto, y de ahí no se ha hablado de dragarlo, eso es importante. Y los pérdidas por salidero, y quiero aclarar, no solamente son los salideros que nosotros vemos, sino los que están debajo de la tierra, que son los más, pues obviamente seguimos perdiendo el 60%, así que quiere decir que no ha habido mucha progreso en ese sentido, y tampoco se dijo que teníamos que aprovechar el agua de lluvia en las casas, etcétera, tampoco. O sea, se acabó la sequía,
y entonces como que nos olvidamos del problema. Se resolvió el problema. Y entonces hay unas medidas que tardan tiempo en hacerse. Hay un punto importante que presenta Margarita en el reportaje para ese momento del 2015. Desde el 2014 ya se sabía lo que venía y se comenzaron a tomar unas decisiones importantes. Aquí, ahora en el 2026, todavía hoy no se toman medidas importantes con La Plata y estando en unos niveles preocupantes. O sea, hay una improvisación, Nazario. Eso es así, no hay lugar a dudas. Yo me encontraba en el 2015 en el municipio de San Juan, pero la coordinación interagencial, como bien mencionan, comienza en el 2014 y se comienza a dar la información de los preparativos a los que nos enfrentábamos. Una campaña educativa también. Totalmente, y propiamente sucedió en este momento porque Meteorología viene anunciando que esta sequía iba a ocurrir. En enero se habló de esto, pero no se tomaron las acciones. Así que esto demuestra, ¿verdad?, cierta improvisación por parte de los encargados de estos embalses, Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, Recursos Naturales, etcétera. Pero aquí lo más preocupante es que después del 2015, en el 2017, el impacto que recibieron nuestros embalses por el efecto de los huracanes, ¿verdad?, que tuvimos en Puerto Rico, pues aumentó la sedimentación en estos lugares y la captación de agua, ¿verdad?, se reduce. Así que lo que teníamos en el 2015 no es en la misma condición en la que se encuentran nuestros embalses ahora. De esa crisis que vivimos en el 2015, porque yo recuerdo, yo tengo una nena pequeña y yo creo que todos vivimos un momento bastante estresante. ¿Qué pudimos implementar inmediatamente una vez termina la crisis de la sequía? En los próximos años, 2015, 2016, 2017. ¿Qué se implementó? Nada. Que había que implementar era bregar con las roturas. No podemos seguir perdiendo. Hace 25 años la agua no contabilizada estaba en 45%. Metimos infraestructura, el supertubo y ¿qué pasó? Resolvimos el problema. Hoy tenemos 60% del agua. No sabemos a dónde va. Los otros días aquí enseñaron un tubo que llevaba 20 años. 20 años. 20 años. Eso es imposible. Botando agua. Botando agua. Esa es la realidad. Hay que trabajar con ese elemento, hay que bregar con toda esa infraestructura, pero también hay que conservar el agua. Y hay que educar al país, porque el país está acostumbrado a que digamos más infraestructura, porque les encanta ver estos letreros que dicen millones de dólares en inversión y no exigir lo que hay que hacer, que es conservar el ambiente, conservar las cuencas, reforestar las cuencas, evitar el desparrame urbano, dragar y definitivamente ser responsable con cada gota de agua. De 2015 al presente no se ha resuelto básicamente nada del tema de los salideros. Solamente se dragó una parte de Carraízo y ni siquiera se generó una buena política pública de enseñarle a la gente a reciclar el agua, utilizar las aguas de la lluvia, o si ni siquiera orientar a la gente a comprar cisternas para prepararse para una sequía. Nada de eso se ha desarrollado como política pública, que yo recuerde. Que yo recuerde. No. Y la política pública debe ser, en vez de cisternas, aljibes. Porque aljibes es que coge el agua de lluvia. Porque la cisterna depende del agua de acueducto. Cuando se le acaba el agua de acueducto, la cisterna no se va a llenar. Así el plan de mitigación, adaptación, resiliencia de cambio climático que pudiese evitar entrar en racionamiento en sequía futura, ¿eso está en una gaveta? La realidad es que el Senado lo aprobó a viva voz en noviembre, pero la Cámara no lo ha considerado. ¿Y los han citado para vistas públicas? No, nada. Está como engavetado. Y la consigna es tener suministro de agua a pesar de la sequía. A pesar de la sequía. Y eso se puede hacer. Pero hay que trabajar desde el día 1. Tú no puedes esperar 2 semanas antes de un racionamiento para implantar estas medidas. Esto parece ser que ha estado lloviendo un poco y nos están amenazando con una posible vaguada durante el fin de semana, ¿verdad? Que Dios quiera que llegue. Pero esto se podría complicar. Independientemente, si lo que viene es un poquito de agua durante el fin de semana, se puede complicar más aún. Sí, para manejar esta emergencia, la complejidad que pudiera tener esto, actualmente ni los municipios ni el Estado tienen la capacidad de suplirle agua a todo un pueblo, 70 y tantos municipios que se pueden ver afectados. Esto es una realidad.
realidad. ¿Cuántos son los municipios que se están viendo afectados en estos momentos, si ustedes lo han cuantificado? En este momento hay alrededor de 7 a 10 por ahí. Son como 70 y tantos municipios que están ya en alerta. En alerta de sequía. Bueno, en alerta. Pero en racionamiento, ¿cuántos son los municipios? Y dos más. Sí, son 9 municipios aproximadamente. Pero el peligro aquí está en que esto va a ir evolucionando a una situación de salud pública, que ya lo vimos, los baños cerrados en los restaurantes, cocinando, ¿verdad? Y utilizando agua de cisterna. Esto trae problemas de salud y la gente va a comenzar a enfermarse, las escuelas va a pasar lo mismo, así que esto evoluciona, la emergencia sigue activa y no vemos, ¿verdad?, unas soluciones de manera inmediata para atender. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Le voy a pedir a Jorge Colbert que venga porque hoy estuvimos haciendo un ejercicio investigativo. Jorge se metió a buscar todos los datos del convenio colectivo de los empleados de la autoridad de acueducto y ha descubierto información valiosa. Así es, vamos a explicar ya mismo el hecho de que dónde está el dinero de estos aumentos, qué fue lo que pasó, el ofrecimiento que hubo y cuál fue la respuesta de la Unión, pero particularmente vamos a empezar unos documentos que no se explicaron particularmente antes del paro que se decretó hace unas horas atrás y obviamente cuáles son las repercusiones y cuál debe ser el camino futuro para resolver esto. Venimos con eso porque hay información bien importante ahí porque le ofrecieron mucho dinero a los unionados y una decisión que ellos tomaron les afectó. Voy con Kimberly que sigue allí en la calle Loíza y regresamos con más. Gracias, Ferdinand. Continuamos, como mencionas, en calle Loíza y usted tiene que quedarse con nosotros porque al volver conversamos con los comerciantes sobre esta difícil situación por la sequía y la crisis de agua. Además, dan luz verde a una posible expansión del tren urbano. ¿Será viable su modernización? Usted escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, venimos con ese tema y además prepárese, señores, porque Anabel Torres Colbert tiene lista con su descarga. Usted no se lo pierda, solo lo ve aquí en Jugando Pelota Dura.